Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Buenas noches, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, Regeneración Plural en el sureste, y por mis redes, José Buendía MX, en YouTube, Facebook y Twitter. Muchas gracias por sumarse, por entrar con nosotros. Estamos esperando sus comentarios, sus críticas y sus puntos de vista para poder sumarlos a la conversación. Vamos a hablar hoy de un tema polémico, y es que el presidente López Obrador, en pleno proceso electoral, ha anunciado que va a presentar 5 reformas importantes en febrero, en las próximas 2 semanas. Una de ellas que ha despertado especialmente una discusión que, dicho sea de paso, se esperaba ya desde hace mucho, pero nunca se había destapado, por lo menos en los últimos casi 20 años, y es una reforma a las pensiones. La oposición enseguida dijo que categóricamente esta reforma no pasará, a pesar pues, de que el texto aún no se conoce, no lo ha presentado, no se ha difundido, y lo que hemos sabido, pues casi a cuentagotas, es que el objetivo es que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su pensión, cuando ahora apenas lo hacen con el 40% de ella. México es un país que demográficamente está envejeciendo. Para 2050, la cantidad de mexicanos que estén en situación de jubilación casi se va a elevar hasta pues cerca de los 5.9, perdón, se va a elevar casi hasta los 30 millones de mexicanos. Y mientras tanto, pues la pregunta que creo que tenemos que hacernos, y es con lo que vamos a abrir este programa con Mariana Campos y con Héctor Villarreal, es si en efecto necesitamos una reforma a las pensiones, y sobre todo, si esto es cierto, ¿cuál tipo de reforma? ¿Cómo sí podemos mejorar la situación de los trabajadores que se jubilan en este país? Me da mucho gusto recibir acá en el programa a Mariana Campos. Ella es la directora de México Evalúa. Mariana, un gusto, hace mucho que no nos veíamos y de verdad es un placer reencontrarte. ¿Qué tal? Me da mucho gusto verte, Pepe. Es siempre súper agradable platicar en tu programa. Saludos a tu auditorio. Hola, Héctor. Y por supuesto, Héctor Villarreal es amigo de usted, de este programa. Ustedes ya lo han visto muchas veces con nosotros, pero no por eso le dejo de agradecer nuevamente que esté con nosotros, y además me da mucho gusto que él venga a discutir sobre este tema, porque déjeme decirle que quizá es uno de los académicos del TEC de Monterrey, de la escuela del TEC, la escuela de gobierno del TEC, que le he escuchado la necesidad de llevar a la discusión pública este tema desde hace muchos años. Él ha pugnado, ha tratado de empujar, y cuando creo que él mismo ya nos contará, pero cuando creo que difícilmente veía que esto pudiera producirse tan en
el corto plazo, a unos meses del cambio de gobierno, de la elección presidencial, en un clima de polarización política importante por las elecciones, además de lo que ha arrastrado el sexenio, pues ahí tienes, Héctor, pues que sí, parece que se te va a cumplir el sueño y vamos a discutir sobre uno de los temas que más le preocupan a Héctor por el impacto social que tiene el tema de las pensiones para los trabajadores de este país. Pero voy a arrancar contigo, Mariana, y vamos a arrancar, si quieres, por la básica, y es, a ver, ¿México necesita una reforma de pensiones, sí o no? ¿Por qué? ¿Qué tal, Pepe? Bueno, el tema de pensiones, tú sabes que es tremendo, es un tema importantísimo en cualquier país del mundo. Estamos hablando del ingreso de la población cuando se jubila. Y yo creo que tenemos, por supuesto, áreas de oportunidad que atender. Para mí, el hecho de que tengamos una economía informal tan amplia y que pues más de la mitad de la población no accede a una pensión con un sistema de seguridad social, me parece que es un tema principalísimo, ¿no? Para discutir. Tú sabes que a lo largo de los años y esta administración ha hecho un especial esfuerzo en este sentido de ofrecer la pensión del bienestar llamada de adultos mayores, que pues ayuda con una transferencia, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que lo ideal sería eventualmente sí tener un sistema de seguridad social que estuviera forjado en políticas de Estado que no dependieran de un gobierno, sino que fuera un derecho para todos los mexicanos y que resolviéramos el asunto de que el día de hoy tenemos personas que trabajan sobre todo como personas físicas, en oficios, ¿no? O incluso como profesionales, no sé, abogados, médicos, arquitectos, plomeros, albañiles, que ellos pues no, generalmente trabajan por su cuenta, no tienen un patrón, no están en el esquema de la seguridad social y no están obligados a ahorrar para su pensión. Entonces, pues llegan a la edad adulta sin una pensión, es decir, cero, y eso lo estamos financiando con la pensión de adultos mayores, que además no toda esta población está cubierta al momento, que es una pensión relativamente baja, la ayuda que se está dando, pero no hubo una obligación de ahorrar ni un esquema previsto. Entonces yo creo que esa es, por ejemplo, una de las principales áreas de oportunidad. Y bueno, en el momento yo no he escuchado que lo que ha puesto en la mesa el presidente sea para atender este aspecto tan importante. O sea, tú dirías, sí es necesaria una reforma a las pensiones. Yo creo que es necesaria una reforma a la seguridad social. Y creo que para mí la emergencia son las personas que no cuentan con un esquema de seguridad social, por lo tanto no acceden a la Afore, tampoco tienen un esquema en alguna institución pública, y estamos hablando de más de la mitad de la población, se les está dando la pensión a algunos de ellos, de adultos mayores, una pensión pues muy baja, y como yo te decía, no hay un ahorro previo. Entonces, realmente esto llega pues ya en la edad adulta, que no hay recursos ahorrados en su vida y lo tiene que cubrir con impuestos generales el gobierno, y esto ha sido, no es el esquema ideal. Tenemos que prever que exista un ahorro. Hay que mencionar también que esta pensión de adultos mayores no cuenta con fuentes de financiamiento previstas, es decir, qué bueno que se reconoce el pasivo que existe, que hay un derecho que no se cumplía, no se está cumpliendo totalmente, qué bueno que se puso en la mesa, pero el problema es que esto se puso sin que hubieran fuentes de financiamiento adicionales en el presupuesto. Entonces ya veníamos, Pepe, con un tremendo problema porque el esquema de las pensiones del IMSS de 1973, que se está pagando en este momento, ha venido aumentando tremendamente en los últimos años, bueno, no en los últimos, desde hace un rato ya. 97, y además, ¿no? Las pensiones de adultos mayores sin fuente de financiamiento adicional. Entonces, no hemos resuelto ese tema, ¿no? Ha hecho una presión tremenda en el presupuesto. Para que te des una idea, pues el pago de pensiones en este momento pasó de más o menos de un 1% del PIB a 5%, y pues en 2024 va a cerrar arriba de eso, ¿no? Entonces, no hemos terminado de
de ver cómo vamos a financiar esas pensiones de la población que no tiene seguridad social, de la pensión de adultos mayores. Yo creo que ese esquema se tiene que discutir y ese esquema se tiene que, digamos, poner en la mesa para que tenga fuentes de financiamiento sostenibles, ¿sí? Pues una bomba de tiempo, y creo que las palabras no son mías, sino tuyas, mi querido Héctor. No te voy a preguntar si tú crees que se necesita una reforma de pensiones, porque estoy seguro que me vas a decir que sí, como has venido sosteniéndolo desde hace rato. Y entonces preferiría arrancar contigo diciéndote, ¿y cuál es el tipo de reforma que sí podríamos hacer? Porque, bueno, la del presidente todavía no la conocemos, apenas ha esbozado algunas ideas, ha filtrado, ha declarado algunas pequeñas pistas de por dónde puede ir. Su objetivo es muy ambicioso, 100% de las pensiones, 100% del salario, cuando hoy las personas que llegan a los 65 años se jubilan apenas con el 40% de ellas. Este es un porcentaje que no lo hay en ninguna parte del mundo. Entiendo que en los países europeos a lo máximo que llegan es un poco arriba del 80%, me parece que en Bélgica, pero no me excedo, más bien me concreto. ¿Tú cuál crees que es el modelo? ¿Hacia dónde debe de ir una reforma de pensiones? Digo, antes que otra cosa, Pepe, primero muchas gracias por invitarme. Dos, me da mucho gusto saludar a Mariana y compartir el programa. A ver, son varias las cosas de las que tendríamos que estar platicando. Y creo que es muy importante la aclaración que haces. La propuesta de reforma del presidente no la conocemos. Entonces, mucho de lo que digamos al respecto de esa reforma, pues va a ser de naturaleza especulativa. Entonces, yo quisiera parar. Creo que aquí yo encuentro al menos dos ironías, Pepe, Mariana. La primera es, hay que recordar que este gobierno ya hizo algunas reformas importantes en términos de pensiones, que de repente esto crea mucha confusión. Una que es precisamente el aumento muy considerable de la pensión no contributiva, que se universalizó para personas de 65 y más, ya es muy alto el porcentaje de personas que lo reciben. No es al 100 obviamente, pero ya es un porcentaje muy, muy alto, y ahora para el 24 tiene otro brinco importante. Yo creo que en términos generales es un buen programa. Ya Mariana hablaba, o sea, la duda que quedó aquí fue en términos de sostenibilidad, de responsabilidad, porque cuando se presenta la declaración, pues las fuentes de ingreso nunca se aclararon. El presidente fue en aquel discurso del 21 de marzo del año 2021, cuando dijo, pues yo estuve pensando y van a venir 4 brincos, fue una especie de decreto. Entonces, pues la Secretaría de Hacienda se ha visto en la necesidad de cuadrarlo en el presupuesto con un sacrificio importante de otros rubros. Esto viene de la mano con una reforma que se realizó en 2020, que es precisamente al sistema de cuentas individuales, y que una de sus motivaciones principales fue que la tasa de reemplazo era muy baja como se esperaba, y en gran parte era muy baja porque las contribuciones eran muy bajas. Entonces, aquí con un esfuerzo importantísimo de Carlos Noriega hacia adentro del gobierno y de Carlos Salazar con los empresarios, se logra que las empresas acepten pagar este estacionamiento anual de las exportaciones. Podríamos discutir incidencia, que si le van a trasladar una parte a los trabajadores o no, pero el caso es que vienen todos estos brincos hasta 2030, que para muchas personas representaría tasas de reemplazo más alto. Entonces, la primera ironía que yo veo es que pues es un gobierno que ya tiene 2 reformas muy grandes en pie, y que probablemente no sean malas, o sea, sobre todo pensado si queremos preservar un sistema de cuentas individuales a futuro,
Yo creo que esta mezcla entre la no contributiva y al mismo tiempo el tener también este incremento en las aportaciones, para muchas personas representaría un brinco importante en términos de la tasa de reemplazo. Y de repente, en estas condiciones, en el último año de su gobierno, en pleno proceso electoral, pues el presidente da las declaraciones sobre las tasas de reemplazo. Y Pepe, Mariana, si ustedes han escuchado las declaraciones del presidente y los comunicados de la cuenta de presidencia en los últimos 10 días, no son del todo consistentes. Uno es el discurso de Veracruz, que se presentó aquel domingo 14, luego el lunes hubo unos matices, el martes unas correcciones, la cuenta de presidencia decía otras cosas. Lo que entendemos es que la idea es que las tasas de reemplazo sean mejores para quien está en cuentas individuales, y ahorita lo podemos discutir durante el programa, pero la segunda ironía que yo veo aquí es que si esto se convierte en un diálogo honesto y nos ponemos a hacer números, pues a lo mejor, y es de lo que también quisiera que platicáramos Pepe, Mariana, pues va a resultar que el gran problema es la generación de transición. Y tendríamos que ponernos a pensar qué vamos a hacer con ella. Bueno, en efecto, voy contigo, Mariana. En efecto, no es la primera modificación o reformas que se han hecho a las pensiones. Ahí están las dos que señala Héctor, la de 2020, aumento de las aportaciones empresariales, y luego el tema de las cuentas individuales. Pero, a ver, yo te diría, tenemos otra pista que dio el presidente apenas ayer, y es financiarlas con mayor austeridad y con los recursos que ahora se entregan a los órganos autónomos, como por ejemplo el INAI. ¿Eso es viable o no es viable? A ver, Pepe, bueno, déjame completar con una idea lo que comentaba Héctor, y ahorita vamos a eso del INAI, que ha resultado muy polémico. Mira, es importante considerar que de esta reforma que se hizo al sistema de cuentas individuales, las tasas de reemplazo, se ha discutido la tasa de reemplazo promedio. Anteriormente había una tasa de reemplazo de alrededor del 25%, o sea, la gente se estaba jubilando, o las primeras generaciones estaban jubilando con una tasa muy baja, y con la reforma que se hizo a estas cuentas individuales, esto aumentó de manera considerable, o está aumentando en este momento de manera considerable. Supera el 50%, y esto coloca a México pues al nivel de la OCDE, incluso un poquito arriba del promedio. Pero creo que otro dato muy relevante es que si tú tienes un salario bajo o sí, del salario bajo, la tasa de reemplazo es más alta, ¿no? Es decir, esta reforma tuvo un mayor efecto en las personas de bajos ingresos, ¿no? Entonces, este promedio de 50% se llega a elevar considerablemente en los salarios bajos, y eso pues a mí me parece que es importante mencionarlo, porque las personas de salarios más bajos ya tienen o van a vivir el efecto que está promoviendo, o al parecer está promoviendo, el presidente, ¿no? Eso es bien, bien importante notarlo, y es quienes quizás nos preocupan más por el hecho de que tienen un salario más bajo. Más bajo. Sí. Y lo segundo es simplemente subrayar lo que comenté y lo que comenta Héctor. O sea, con las dos reformas que se hicieron, una es la de cuentas individuales del sistema de seguridad social formal, y la otra es la de adultos mayores del bienestar, que esa es un programa social que busca atender a las personas que llegaron ya a la edad avanzada sin haber ahorrado en una cuenta de estas. Y esa pensión, que nos parece muy bueno que exista, el problema es que no se planteó con financiamiento. Entonces, de alguna manera, en mi opinión, el gobierno no terminó de implementar correctamente este programa, porque pues ha vivido de recortes de otros programas, algunos de ellos
pues tienen que ver con derechos también muy importantes que afectan a otras generaciones. Entonces, estamos hablando de un tema, pues, en donde no hay un buen balance intergeneracional, ¿no? Uno de los recortes importantes que ha habido en el presupuesto ha sido la capacitación docente, ¿sí? De docentes de educación básica. Tenemos, como tú sabes, un sistema de salud en llamas y con un abandono financiero a enfermedades catastróficas de personas que no cuentan con seguridad social, ¿no? Y muchos de ahí son personas más jóvenes. Entonces, cuando uno ve ese balance intergeneracional, pues preocupa, y a lo que voy es, veo difícil, más bien imposible o no conveniente abordar una reforma cuando no hemos terminado de darle, digamos, la viabilidad a esa reforma de adultos, a esa pensión de adultos mayores. Yendo al tema del INAI, Pepe, muy rápido, pues, a ver, estamos hablando de proporciones completamente distintas, ¿no? Estamos hablando de órdenes de magnitud que no tienen nada que ver. O sea, el gasto de pensiones, ¿no? O sea, es elevado en México, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de millones, lo que es la pensión de adultos mayores, que ahorita pues no es un programa sostenible, financieramente hablando, ¿sí? Si hablamos completamente de todo el presupuesto de pensiones, estamos hablando de casi 1,900 millones de pesos. Perdón, billones, me pierdo en los números, pero cuando nos vamos a hablar del tema del INAI, pues estamos hablando de un presupuesto totalmente distinto, ¿sí? El presupuesto del INAI, sí. ¿Perdón? Nada que ver, sí, la desproporción es brutal. No, la desproporción es completamente brutal. O sea, el INAI va a tener 1,200 millones de pesos, ¿no? Es como si ¿no? Es como si llegas y dices, no me compro una golosina, señor, deme una casa. ¿No? Para transmitírselo. No te alcanza ni para un estado. No te alcanza. Entonces, estamos hablando de billones de pesos y el INAI tiene 1,200 millones. O sea, nada que ver, Pepe. Entonces, y creo que además, pongámonos serios, no es un mercado de derechos, no es te cambio tu derecho a la transparencia y tu derecho a la opinión pública, ¿no? Por pensiones, ¿no? Yo creo que no estamos en un mercado de derechos. A ver, déjame tratar de poner un poco en blanco y negro la discusión hasta donde vamos, Héctor, y tú me corriges, Mariana, si no entendí bien. Pero a ver, Mariana lo que dice es, ha habido ya, como tú decías también, Héctor, un par de reformas importantes a lo largo del sexenio, un plan, digamos, gradual de ir escalando, pero ella dice, hay que arreglar primero lo de la política social de las pensiones para adultos mayores y luego meterte a discutir sobre una reforma amplia de pensiones. Si esa es la posición que entendí y si la entendí bien de Mariana, ¿tú estarías de acuerdo con eso? O más bien hay que meterse a discutir de fondo y en ese contexto meter lo que ha habido o los avances que se han producido. Yo creo, Pepe, que las dos cosas pueden coexistir. A ver, no hace mucho sentido preocuparte y que todo se centre en una tasa de reemplazo de cuentas individuales cuando tienes una reforma en marcha que llega hasta el 2030, el vehículo de los escalones. Entonces, como que a todo mundo sorprendió eso. También hay que recordar que es muy poca la gente que ahorita se jubila por cuentas individuales. Entonces, yo insisto, me quiero esperar un poquito porque quisiera leer de qué va a proponer el presidente. Si tú me dijeras, mira, ¿sabes qué? Que incluso podría ser políticamente muy redituable y no necesariamente mal en términos de bienestar social. Hay muy poca gente que se está jubilando ahorita por cuentas individuales. Nos tenemos que esperar a que las aportaciones suban para las tasas de reemplazo. Voy a meter un programa emergente ahorita para personas que traen, que les va a tocar una pensión muy baja. De hecho,
la gran mayoría cuando califica se va a la mínima garantizada, pero vamos a decir, ¿sabes qué? Yo tengo tal segmento que lo quiero ayudar por tal o cual razón y voy a meter un programa emergente. Está bien, o sea, hagamos los números y veamos efectos de bienestar, redistribución y todo. Me parece, sin embargo, que tendríamos que ver que las reformas que ya se hicieron avancen. Dicho lo anterior, si se va a abrir la discusión, dices, pues a ver, excelente. Vamos a empezar por dos cosas. A lo mejor ya es tiempo de hablar de una ley marco que rija a todos los sistemas de pensiones, al menos donde hay dinero público involucrado, pero si también te vamos a dar algún subsidio fiscal, que pues entonces indirectamente hay dinero público ahí en un plan privado, vamos poniendo una ley marco que rija todo esto. O sea, ya hubo un par de intentos y la verdad es que eso sí sería un gran avance. A ver, ya entrados en gastos, a lo mejor es el momento de decir, vamos a separar la parte de pensiones de la parte de salud, al menos en provisión. Vamos organizándonos diferente, porque traemos un súper relajo al respecto. Y el otro tema, Pepe, que a mí sí me roba el sueño, y digo, te lo digo a ti y a Mariana, tendremos que entender la magnitud. Por eso lo de los organismos autónomos es un poquito chiste y estos buscapiés que le encanta mandar al presidente. Pues lo decía Mariana, a ver, tú traes un INAI con 1,200 millones de pesos, tú traes una Comisión Reguladora de Energía con un presupuesto por ahí de 600, 700 millones de pesos. Y de repente dices, pues esperamos gastar en el 2024 casi 2 billones de pesos. O sea, es un orden, un factor 1000. Pues entonces, no hace ni sentido la comparación. Creo que es un buscapié y a ver quién cae y quién sigue la corriente. O sea, y son problemas de magnitudes, que era lo que comentaba Mariana, son problemas de magnitudes diferentes, punto. Dicho lo anterior, hay un dato de CIEP que a mí se me hace escalofriante. Lo he estado comentando esta semana en diferentes foros, en diferentes medios. A ver, estamos esperando, cuando tú consideras las contributivas y las no contributivas por esta generación de transición, que al menos en los siguientes 12 años, el crecimiento del gasto federal en pensiones ande aumentando entre 6 y 7% al año. O sea, es brutal, Pepe, Mariana. Si tú pones una economía mexicana y me voy a un escenario relativamente rosa, donde dices, vamos a suponer que creciéramos al 3% todos los años. Bueno, tú te agarras lo que ahorita está gastando el gobierno federal o lo que espera gastar en el 24, proyectas hacia finales del sexenio, nos iríamos de 5.8% del PIB a 7% del PIB para 2030. Perdón, Héctor, nada más una cosa. Ahí estarías incluyendo todo, o sea, desde los programas sociales hasta las pensiones, o solamente solamente pensiones, las pensiones. Pero incluyendo la no contributiva también, el programa para adultos mayores. O sea, entre la contributiva y la no contributiva, te vas a 7% del PIB. Ahorita nuestros ingresos tributarios no llegan a 14% del PIB. Entonces, estás diciendo, de ese tamaño es el problema. Creo que es la discusión, Pepe, Mariana, la discusión de finanzas públicas muy complicada. Las pensiones es algo muy cercano al corazón de la gente. Hay que recordar lo que pasó en Francia en este año. Una mala reforma, una mala discusión a pensiones te tumba un gobierno. Pero si no hacemos algo, pues vas a tener todo el próximo sexenio un sistema fiscal arranado. O sea, a ver, nada más para subrayar la proporción, podría crecer en un par de años hasta el 7%, mientras tu ingreso contributivo en 6 sea años, de 14%, para finales de 14% en 6 años. Es decir, la mitad de los ingresos del Estado se irían en eso. ¿Es correcto? De los tributarios. No estoy considerando cuotas a la seguridad social, no estoy considerando renta petrolera, no empresas productivas del Estado, ni organismos de control presupuestario directo. Pero de los tributarios, la mitad se te iría a pago de pensiones.
Mariana, ¿tú quieres decir algo? Sí, no, abonar en ese punto, o sea, en parte por eso comencé diciendo el tema es de sostenibilidad, ¿no? Y de una segunda reforma o de un segundo cambio en política pública importante con la pensión de adultos mayores sin fuentes adicionales. Yo añadiría lo siguiente, nosotros hicimos un análisis desde México Evalúa para ponderar, hacer un análisis de la evolución del crecimiento de los ingresos públicos con el crecimiento en el pago de pensiones. Y lo que notamos es que por primera vez en la historia, el crecimiento en las pensiones, considerando las contributivas y las asistenciales, excede el crecimiento de los ingresos, ¿sí? O sea, eso es un tema relevante, porque entonces todo se ha acomodado a partir de recortes y a partir de endeudamiento. Entonces, no es sostenible avanzar de esta manera, y es el primer sexenio en donde esto sucede. En sexenios anteriores había estado creciendo el ingreso más que el crecimiento de las pensiones, aunque la presión también era fuerte, aunque el crecimiento de las pensiones consumía espacio fiscal. Este es el primer sexenio en donde sucede. Y esto no es sorpresa, porque lo que hemos visto es que en general el crecimiento de los ingresos públicos ha sido muy bajo en esta administración, comparado con lo que sucedió en los últimos 3 sexenios. Entonces, hay un problema relevante, tiene que ver con la falta de fuentes de financiamiento para estas pensiones de adultos mayores que hemos estado comentando en el programa, porque, pues bueno, ha sido un crecimiento relevante. O sea, el programa de adultos mayores creció 871% entre 2018 y lo que se espera que cierre en 2024. Añadiría también al tema, ahora sí que un poquito de limón a la herida, de lo que comentaba Héctor, que además de la proporción tan grande que representa el gasto de pensiones de los ingresos tributarios, no hay que olvidar el gasto de endeudamiento. O sea, el gasto de endeudamiento quiere acariciar los 4 puntos del PIB para el cierre de 2024, más lo que implican las pensiones. Sumado, imagínate el nivel de estrés y de compromiso que ya traen de facto las finanzas públicas. Entonces, pues bueno, lo pongo en la mesa porque coincido en que es una discusión que evidentemente se va a tener que dar. Yo creo que estamos en el punto en el que se va a tener que dar, y creo que es importante abordarla con oportunidad, también para que exista el espacio de discutir otros aspectos importantes del cuidado de la hacienda pública, ¿no? Y del gasto público. Decía Héctor, y yo creo que ahí coincidimos, el tema de pensiones es un tema muy delicado, muy sensible. Estás hablando del futuro, de los últimos años, de la vida de las personas cuando ya no tienen ingresos, cuando ya no son, digamos, productivos en términos de recibir un salario. Y esto ha llevado efectivamente en muchos otros países hasta crisis sociales como la que puede ocurrir en este país, en el que la demografía nos va a poner casi en 26 millones de adultos mayores en 2050. Y entonces ahí la pregunta es si en efecto un tema tan sensible pueda ser postergable, o más vale entrarle ahorita con las dificultades que haya a tener que encontrarlo de todas maneras más adelante, pero con el programa mucho más agravado y la herida o los riesgos mucho más agudos. ¿Cómo ven ustedes, Héctor? Mira, es bien importante lo que dices, Pepe. Es que pensiones tiene una naturaleza muy compleja, porque tú tomas decisiones ahorita que te pegan en un horizonte de 20, 40 años. Por eso la economía política de las pensiones es tan perversa. O sea, pues sabes que a diferencia de otras cosas sociales, aquí el incentivo es todas las reformas, patea el bote, patea el bote, patea el bote, y que alguien más la arregle.
Ya estamos viviendo una situación muy crítica en finanzas públicas por culpa de pensiones. Que dices, no nos va a meter en una crisis macro, ¿no? Pero vemos esta gangrena que se va comiendo el sistema fiscal y ves lo que ocurre en educación y ves lo que ocurre en salud y ves lo que ocurre en seguridad pública y ves lo que ocurre en infraestructura. Entonces, yo creo que le vamos a tener que entrar ya. Ahora, hay criterios. Yo no espero que esto sea miel sobre hojuelas. O sea, a mí me parece que una de las bondades de esta no contributiva es que sí tiene un sesgo de, a fin de cuentas, comparado con lo que ocurre con las contributivas y los subsidios que terminan siendo muy regresivos, pues ahí la regresividad es menos. La hay, pero es mucho más chiquita comparado. Entonces, yo creo que eso se va a tener que comunicar, se va a tener que hablar de fuentes de financiamiento y se van a tener que tomar una serie de medidas que esta justicia intergeneracional te la vaya pavimentando. Creo que ya hay cosas sobre la mesa y pues empezar a explicarlas. Y va a haber ganadores y perdedores y mucha gente va a patalear, pero yo creo que ahí tienes que decir, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Y hay unas medidas que son relativamente suaves, Pepe. Hay otras muy duras, pero a ver, entre las suaves, yo no quisiera dejar de mencionar, pues ya le hace falta a nuestro padrón de pensiones una buena auditoría. ¿Cuántos muertos en el país no cobrarán pensiones? Por decirte, ¿cuánta gente está cobrando pensiones dobles? ¿Cuánta gente está cobrando pensiones indebidas? ¿Se te van a enojar porque los audites? Por supuesto que sí, pero yo creo que sería como que una medida natural para empezar a tener la discusión. Otra, la modalidad 40. A ver, yo sé que mucha gente ya lo considera un derecho. ¿Qué es esto de la modalidad 40, Pepe, Mariana? Pues es básicamente que en un sistema de beneficio definido en el mexicano, nuestro sistema de reparto, lo que te va a tocar se basa en los últimos 5 años de contribución. Y esto ha desatado toda una industria de coyotaje, donde incluso pues, te asesoran, te puedes salir, te vas como profesionista independiente o como contribuyente independiente, le metes dinero a tu pensión, pero haces que suba mucho con respecto a lo que te tocaba por tus contribuciones anteriores. Pues yo creo que ya hay que derogar eso. O sea, vemos el tipo de problema, el problema que tenemos y todo un mundo jugando con las reglas del sistema y dices, pues no, por Dios, y esas son las suavecitas. Si el tiempo lo permite, ahorita hablamos de las duras. Ahorita vamos a las duras, pero sobre todo también quiénes ganan y quiénes pierden según el tipo de medida. Pero un tema una palabra que ha planeado en casi todas las intervenciones de ustedes, Mariana, es el tema de justicia. ¿El actual modelo es justo o no es justo? ¿El actual modelo de cuál? Porque ya ves que tenemos varios sistemas. ¿Te refieres a la pensión de adultos mayores o a la... Contributivo y no contributivo. Bueno, a ver, lo que pasa es que el contributivo, Pepe, pues es un mejor sistema, obviamente, pero, y ese llega a personas de mayores ingresos en general, ¿no? Es así, tenemos esa situación. Por eso es que yo insisto y pongo en la mesa que tenemos que revisar toda la parte de las personas que trabajan la mayor parte de su vida en la economía informal y que no tienen la seguridad social, entonces se les da la otra pensión, la de adultos mayores, y es una pensión pues más pequeña, ¿no? En general. Entonces creo que en ese sentido pues podemos decir, híjole, pues los que tienen más tienen un mejor sistema que los que tienen menos. Por eso es importante poner en la mesa ese programa, ¿no? Es decir, o poner en la mesa una discusión más amplia que nos permita ver, quizás no en el corto plazo inmediato, pero sí ir creando el camino para que eventualmente tengamos un sistema que converja, ¿no? Y esa es una discusión muy compleja, es una discusión muy profunda que pasa obligatoriamente por discutir las fuentes de financiamiento, ¿no? Es decir, pues en este momento, para los que están en la seguridad social formal, como conocemos, la mayoría está en IMSS, aunque hay unos sistemas estatales, pues tenemos una aportación de cuotas. Ya hablaba Héctor de esto, las cuotas patronales.
Eso en la economía informal no existe y en la economía incluso en la economía formal, o sea, el abogado que paga su ISR pero tiene su despacho y no tiene un patrón, a lo mejor no está contribuyendo para su pensión, pero sí paga impuestos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos generar una economía más formal, no podemos exigirle a la gente que está pagando su ISR o que pague su ISR y está pagando su IVA y no tiene beneficios a cambio más que estos programas que de alguna manera pues no son todavía políticas de Estado, porque no cuentan con el financiamiento sostenible, porque hemos visto que han cambiado de un sexenio a otro. Entonces, me parece que ahí tenemos que generar un derecho real y tratar de cerrar esas brechas que el día de hoy son desiguales. Entonces, para mí es una discusión importante, no solo por el tema de desigualdad, sino porque también es relevante para la política fiscal. Queremos una economía más formal, eso definitivamente hará que la base de contribuyentes sea mayor, y si queremos una base mayor, tenemos que pensar en la canasta de beneficios que le ofrecemos a las personas a cambio. Cuando hablas de medidas, Héctor, ¿coincidirías con Mariana? El punto donde tendríamos que arrancar es en tratar de hacer que converjan las contributivas y las asistenciales. ¿Esa sería la solución? No, hay que integrarlas. O sea, no es una convergencia porque yo creo que estamos hablando de cosas diferentes. Ahora, a mí me parece, Pepe, Mariana, la no contributiva pues tiene su propia polémica. Yo creo que con todos los problemas que trae, que no son menores, es más buena que mala. Y creo que tenemos que partir, y le reconozco varios problemas, de financiamiento, que si debiéramos focalizar o no, pero creo que llegó y tenemos que hacernos a la idea que se va a quedar. O sea, me parece que ya es intocable. Entonces, o sea, ¿no ves a ningún gobierno quitando el apoyo de los adultos mayores? No hay manera, Pepe. No hay manera. O sea, yo creo que sea del gobierno que sea. Ya está en la Constitución, o sea, ya se puso en ley, todo. Es un programa tremendamente popular entre mucha gente, o sea, no se va a quitar. Ahora, esto nos lleva a otra discusión bien importante. Uno tiene que partir de su realidad y entender que los sistemas de pensiones es algo dinámico que se van adaptando. México tomó en el 97, por una serie de razones, la idea de irnos a cuentas individuales. A mí me parece que a pesar de que la reforma del 97 tuvo muchos supuestos heroicos y muchas cosas que terminaron siendo incorrectas, creo que de alguna manera fue visionaria en otras. Te sube mucho el ahorro del país, te va a dar rendimientos para muchas personas que de otra manera ni de chiste tendrían acceso a ese tipo de tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos discutir solidaridad intergeneracional, todo que creo que de alguna manera está plasmada en la no contributiva. Entonces, lo que tendríamos que estar pensando es a qué sistema aspiramos, cómo nos vemos. Por ejemplo, si México no hubiera ido a esta transición a cuentas individuales y tuviéramos todavía un sistema, y discúlpenme el tecnicismo, pay as you go, sabes que mientras tú trabajas, estás manteniendo las jubilaciones de las personas que ya salieron del sistema. Si tuviéramos una cosa de esas, nuestra discusión iría por otro lado. A ver, aumenta edad de jubilación, oye, aumenta contribuciones, porque tenemos una pirámide demográfica diferente y que se va a mover muy acelerado y la esperanza de vida te creció. Envejecimiento y baja fecundidad, o sea, que es una combinación bien explosiva para los sistemas de pensiones, pero nuestra discusión sería otra, de alguna manera, y entonces yo quisiera partir temporalmente el análisis. Sí, tenemos que reforzar nuestro sistema de cuentas individuales, sí, tenemos que ver cómo se integra la no contributiva, sí, tenemos que ver cómo este sistema se habla con salud, se habla con un sistema de cuidados, se habla con, o sea, tienes que pensar todo eso, pero ahorita el problema
más urgente desde mi punto de vista es que tienes una transición, una generación de transición gigantesca que tiene acceso al viejo sistema en condiciones muy injustas para quien tiene cuentas individuales y que nos puede dejar 12 años con un sistema fiscal muy fregado. Entonces, creo Perdón, que... generación de transición, ¿te refieres a los que estén jubilando con el sistema anterior a 97? Gente que cuando se hicieron la reforma del 97 para sector privado, que estaba en el IMSS, Pepe, ya trabajaba, entonces tiene derecho a la ley 73, y gente que cuando se hizo la reforma en el 2007 para gobierno en el ISSSTE, estaba trabajando, entonces le dejan el 10º transitorio y se puede ir al sistema viejo. Entonces, esa es la generación de transición, pero es gigantesca en nuestro país. Entonces dices, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, creo que el problema es que podemos perder de vista el elefante o el animal apestoso gigante en el cuarto. Queremos resolver cuentas individuales que tienen sus problemas, todo, pero que ahorita es muy poca la gente que se jubila ahí, pero tenemos esta larga marcha con un sistema viejo que si no lo reformamos, si no lo discutimos, dices, es una bala expansiva en el sistema fiscal. Si no lo discutimos y no lo reformamos, es una bala fiscal. Dice Héctor, Mariana, y yo te diría, la oposición de entrada ya dijo, no vamos a discutir, esto va a pasar. Pues un poco lo que ha hecho como una parte de las iniciativas a lo largo del sexenio. ¿Es viable eso? Argumentan que es una iniciativa, digamos, de corte electoral, que lo que quiere es, pues, ganar votos el presidente con ella. Pero, ¿la oposición puede negarse de esa manera a discutirlo? Desde tu punto de vista, ¿esa es una posición frente a la problemática que aquí se ha estado describiendo? Yo creo que se refieren a que no estarían dispuestos a votar a favor, ¿no? Pero como comentábamos, no existe todavía esa iniciativa, es decir, no la hemos podido ver. Yo creo que desde luego ellos tienen una postura política. Yo pues lo que estoy buscando es leer lo que dice esa reforma y tener una postura a partir de lo que dice esa reforma. Pero, perdón, Mariana, pero lo peor es que antes incluso de conocer la reforma ya dijeron que de discusión nanay. Es decir, en redondo se oponen. Yo no defiendo las posturas políticas de nadie. A mí, yo cuando he leído lo de las tasas de reemplazo me llamó la atención porque creo que no es el principal problema que tenemos que resolver dado lo que ya se hizo en 2020, Pepe. Entonces, si ya elevamos las tasas de reemplazo con la reforma de 2020 y está en proceso de implementación, pero esto nos coloca incluso un poco arriba del promedio de la OCDE, me parece que no es el problema principal. Para mí el problema principal es que no contamos con recursos fiscales para solventar la pensión de adultos mayores, que coincido con Héctor, o sea, no es perfecto el programa, tiene problemas de focalización, es algo regresivo, seguramente el padrón tiene vicios, pero me parece que es un derecho que se tenía que reconocer. Y creo que lo triste o lo preocupante es que traemos un déficit que no habíamos observado en 3 décadas, en parte porque se elevó casi 900% esta pensión y se hizo sin fuentes de financiamiento adicionales. Nos está creando un problema. Más aparte las pensiones en curso de pago del 73, las anteriores al modelo de Afores, ha creado una presión desde hace muchos años en las finanzas públicas. Eso junto nos está afectando mucho y el gobierno está dejando de financiar programas para jóvenes, para niños. Estamos creando ahí una injusticia intergeneracional, por decirlo así. Entonces, creo que, en fin, de los problemas que vemos, yo creo, en mi opinión, en el pequeño discurso que hemos escuchado y en estos argumentos que no necesariamente son consistentes, vemos que pareciera ser que no apunta a las prioridades, pero hay que esperar y yo creo que es extraño el momento en el que se pone en la mesa porque el verdadero problema es de financiamiento. Esto implicaría discutir impuestos, financiar una cosa así. ¿Se quiere hacer eso en un año electoral? Llama la atención. Yo pues creo que la reforma fiscal debe discutirse ya. Yo no veo, o sea, porque yo no soy política, ¿no? Yo creo que urge hacerlo, que urge darle sostenibilidad a las finanzas públicas y de paso
dado que es un tema sensible, sería excelente que abordáramos la seguridad social completa, ¿no? Porque traemos también unos buenos temas y unos buenos hoyos en el sistema de salud, dado lo sucedido en los últimos años, ¿no? Que aumentó el número de personas que no están recibiendo o no tienen el acceso a la salud por la cancelación del Seguro Popular y los accidentes en la implementación de algo que sustituya ese esquema anterior. Entonces, me parece que para mí el tema debe ser la seguridad social. Creo que podemos mejorar nuestros instrumentos para incidir en la economía, en la desigualdad, y eso es muy importante al discutir una reforma fiscal. Ya se me está acabando el tiempo, Héctor, pero te diría, a ver, sí, en efecto, la oposición dice, no, en este tiempo electoral no vamos a entrar en esa discusión porque eso es una iniciativa para ganar votos del presidente, mientras que, por otro lado, lo que siempre se dice, una reforma fiscal no se puede discutir porque eso ningún gobierno quiere meterse, por lo menos llevamos muchos años sin que quieran hacerlo en México y en otras partes del mundo. Y entonces yo te diría, ¿y cómo sí, Héctor? Si es que se necesita como aquí se ha planteado. A ver, yo creo que de entrada ahorita sería, a ver si el presidente quiere discutir pensiones, pues presente sus números, ya decía Mariana, vamos a fuentes de financiamiento, vamos a ver quién se beneficia, vamos a ver efectos redistributivos. Mira, hay un dato y todo que ojalá que también se incorpore aquí esperanza de vida, etcétera, 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 y que eso dé pie para que abramos. Si se pudiera presentar este análisis completo por parte del gobierno en un lapso de tiempo tan corto, Pepe, pues bienvenido. A lo mejor incluso hasta hay algunos amarres para empezar el próximo gobierno independientemente de quién gane con ello. Lamentablemente no creo que ocurra. O sea, me parece que va a ser un argumento muy manoseado. Entonces, como sí, yo creo que aquí en pensiones la política tiene su parte, pero también debemos dejar que lo técnico tenga la suya y que esto sea transparente. O sea, si no se le explica a la gente quién gana, quién pierde, quién pone, qué estamos diciendo, pues la verdad es que va a ser una discusión muy por encimita que probablemente no nos lleve a ningún lado. Pues ahí sí, electoral, dirías. Sí, claro. Ya se me fue el tiempo. Mariana, ¿quieres agregar algo? Antes que nada, gracias por el gran espacio, Pepe. Esperemos seguir conversando esto. Yo creo que los dos temas, tanto de reforma fiscal como de reforma a pensiones o seguridad social, son temas muy vigentes, muy urgentes en México. Y yo creo que hay que, pues, esperar a ver qué dice esta reforma el 5 de febrero. Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Mariana, como siempre, un placer haberte visto. Y ya, que no pase tanto tiempo sin que volvamos a conectar. Muchas gracias, Mariana. Héctor Villarreal, profesor investigador del TEC de Monterrey. Mi querido Héctor, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Otro para ustedes dos y para la gente que nos escucha. Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias. Gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos próximo martes, como todos los martes y jueves a las 19 horas, acá en mis redes, a través de WOW TV, a través de Regeneración Plural en el Sureste. Muchas gracias, por supuesto, como siempre, a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite conectar y ampliar esta conversación. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana, pásenlo bien, adiós.